El premio individual Adela Cupido a toda la trayectoria en defensa de la igualdad es para Carla Antonelli, referente del colectivo LGTBI, actriz y parlamentaria socialista en la Asamblea de Madrid. Destacó por su trabajo incesante en la aprobación de leyes pioneras en España, como son la Ley del Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, ejemplos de lucha por la igualdad real y plena en todos los ámbitos de la sociedad. La verdad es que la biografía de Carla Antonelli es impresionante. Como esta es una entrega de premios interactiva, se pueden meter en Internet y ver la cantidad. Podríamos traer 200 folios. Pero de todo ese inmenso material que recorre tu vida, y en muchos casos con tu permiso, hay una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Que al poco de morir Franco, un año después, tú pedías el voto para el PSOE cuando ni siquiera se podía votar al PSOE. Y 21 años después te afilias al PSOE. Me parece espectacular ese cariño a un partido. Espectacular. Y para entregar este galardón a una mujer, primera en tantas cosas, pues la primera autoridad de la región, el presidente de la Junta de Extremadura y casualmente también, y afortunadamente, secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muchas gracias. Estaba yo comentando que también sirve como arma de autodefensa en casa. Gracias al PSOE provincial de Badajoz. Gracias, presidente del Gobierno de Extremadura, presidente de un buen gobierno, espejo donde mirarse otros tantos gobiernos. Para mí es una gran emoción poder estar esta noche aquí. La verdad es que siempre estas cosas me tiemblan las piernas antes de subir. Yo creo que además es necesario ese tigre que te va ahí zarpadeando por el estómago. Muchas veces incluso te preguntas, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho tú para vivir estos momentos tan increíbles que te ha tocado, que me ha tocado vivir en la vida? Y al final, y básicamente, llegas a una conclusión, que es resistir y sobrevivir a tantas y a tantas cosas, incluso en una época que hasta llegas a pensar en quitarte del medio, ¿no? Sobrevivir y resistir a esos pueblos que nos echaron a patadas, sobrevivir y resistir a esas familias que nos dejaron de lado, sobrevivir y resistir al franquismo tardío, sobrevivir y resistir a la ley de peligrosidad social, a las cárceles, a las palizas en las comisarías, sobrevivir y resistir. Y así ibas viendo esos muros enormes que te iba presentando la vida, así ibas construyendo esas escaleras gigantes para poderlos superar. Y un día te das cuenta que has inventado la resiliencia sin saber, evidentemente, que ya estaba inventada desde hace muchos años. Resiliencia que no es más sino que el secreto de la supervivencia. Luego la vida te da oportunidades increíbles, como decía compañero presentador. Sí, es verdad. Yo decía en el año 77, en un periódico de Las Palmas de Gran Canaria, que había que votar por el Partido Socialista porque era el partido que mejor iba a defender nuestros derechos. Ya era una iluminada por aquella época. Recuerdo además que fue pues, prácticamente recién salida de mi casa y aterrizada en una esquina de un parque que recibimos la democracia a hostias de la policía que nos decía, ya estaréis contentos, maricones, ya tenéis democracia, ¿no? Y que tú piensas, dices que si la democracia comienza a hostias, ¿cómo va a terminar esta democracia, no? Afortunadamente,
Afortunadamente la cosa va bien y vamos resistiendo. Además, soy una persona que mantiene mi pensamiento a lo largo de todos estos años. Ingreso en el Partido Socialista en el año 97, cuando se crea el Grupo Federal LGTBI de la mano de Carmen Cerdeira. Comenzamos a trabajar, por esa época también ingresa el compañero Pedro Cerolo y comenzamos a trabajar en el programa electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, donde salieron las leyes de la igualdad en la democracia, las más importantes leyes, aparte de todo lo que se había hecho anteriormente, evidentemente. Pero el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y Guillermo, tú sí que sabes. Tú sí que sabes rodearte de gente buena, tú sí que sabes rodearte de la vicepresidenta actual que tiene en el gobierno de Extremadura, ni más ni más menos que doña Pilar Branco Morales, que fue la directora del Registro Civil, que además fue la que plasmó en ese texto legal el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Que todavía me acuerdo aquel primer día que fui con el compañero Pedro Cerolo, aquella primera reunión en el despacho de doña Pilar, y que Pedro Cerolo, como siempre, arte y figura, estaba haciendo de sus tonterías, y entonces había una puerta plegable así, y Pedro Cerolo sacaba la pierna, como haciendo de las chicas de Coslada. Y en esos momentos llegó doña Pilar, ¿no? Y pillados infraganti, tierra trágame. Pues desde allí se comenzó a gestar el matrimonio igualitario, y una de las frases que se dijeron, esto va a ser una realidad, salga el sol por donde salga. Y el sol salió por donde tenía que salir. Vamos que sí. A pesar de ese 500.000 de personas en la calle, a pesar de esa parte de la iglesia, esos obispos, esos cardenales, con esas gorritas ridículas que salieron a la calle, y no contra las guerras ni contra el hambre, no, en contra de los derechos de las personas homosexuales. Y luego nos costó, pero también salió la ley de identidad de género, que nos dignificó a las mujeres y hombres transexuales por primera vez en la historia, y nos tenemos que sentir muy orgullosas y muy orgullosos que igual que como el matrimonio, fuimos un referente mundial, posibilitando por primera vez el cambio registral sin ninguna necesidad de una cirugía quirúrgica, y que además ahora tenemos en el Congreso de los Diputados para modificarla, despatologizar la inclusión de los menores y eliminar cualquier tipo de requisito médico, porque tenemos que seguir avanzando, y porque sí, porque sin duda alguna el Partido Socialista ha sido el partido que ha traído los derechos civiles a este país. Por mucho que digan, por mucho que quieran reescribir la historia. Porque ahora tenemos verdaderos especialistas en cátedra de reescribir la historia. Incluso de reescribir nuestra propia historia. Yo he tenido que aguantar y escuchar cómo me han dicho lo que yo viví, pero narrados por otras personas. Y digo, ¿tú me vas a contar a mí lo que vivimos en esos momentos? Digo, hombre, por favor, un poquito de pundonor y un poquito de vergüenza. Y sí, digo que a veces pienso qué he hecho para merecer todas estas cuestiones, ¿no? Incluso, como dije antes, en un momento de mi vida que pensé incluso de quitarme del medio por la insoportable presión y los desarraigos familiares, ¿no? De esos pueblos que no te quieren ni para verte en el entierro de tu propio padre, ¿no? Y al final la vida es tan increíble, la vida merece tanto la pena ser vivida, que luego, posteriormente, uno de mis grandes recuerdos los tengo aquí también en Extremadura, en ese Teatro Romano de Mérida, la obra más vista de la historia del Teatro Romano de Mérida, con Paco León, Lisístrata, que hacía de la Corifea, y poder ver ese teatro lleno, uno de los grandes placeres que me llevo por delante, o en esos momentos que dije, sí prometo, y tomé el acta de diputada, y dije, qué grande es la democracia, ¿no? Que desde aquella esquina,
del Parque Santa Catalina en Gran Canaria, pude viajar a aquel escaño en la Asamblea de Madrid y pude defender los derechos del colectivo LGTBI, y no solamente del colectivo LGTBI, sino en otras responsabilidades como son las de familias y menores, idea de la compañera Matilde Fernández, que supuso que esto le iba a agradar mucho al Partido Popular, que yo defendiera estas dos materias. Pues allí continuamos y hemos sacado adelante una ley integral de transexualidad. Allí continuamos para desagrado de muchos, porque os lo puedo garantizar, de mis primeras intervenciones allá en el 2011, cuando se anunció que iba a ir en las listas como diputada y un cerebrito presentador de televisión de una cadena de la TD Party dijo que prefería un enfermo de SIDA, un niño con síndrome de Down, antes que Carla, Carlos, Carlitos S., ¿no? Que en esos momentos realmente me llegó a asustar la situación de que cuando la caverna rugía realmente iba por ti. Él pensaba que me estaba insultando, pero fíjense ustedes qué insulto. Compararme con un niño de síndrome de Down, que es amor puro, que es la propia verdad y el propio candor de que tanto y tanto nos sentimos orgullosos hoy en día. Pero sin olvidar que no hace muchos años, hace 40 años, yo tengo edad suficiente para eso, nos avergonzábamos de ellas y de ellos. Pero yo tengo edad para recordar como cuando iban visitas a las casas, se les escondía y se les encerraba con llave en las habitaciones para que no se les viera. Pero igual que pasaba con las personas LGTBI, o nos echaban de las propias casas. Y la emoción de poder volver a regresar a ese pueblo del que salí con más miedo que vergüenza y pensando que nunca jamás iba a poder volver a regresar 32 años después, justamente un 20 de noviembre, el aniversario de la muerte del genocida y del dictador que nos persiguió y nos encarceló, donde más de 300 personas estaban en aquel acto de aquel premio que me dio el Centro de Iniciativas Turísticas de Weimar. Fue mi reencuentro con ese pueblo que dejé atrás y al final la historia se reescribió y al final la historia es verdad, compañeras y compañeros, que a veces se escribe con renglones torcidos, pero nosotras y nosotros somos los encargados de coger ese martillo enorme y romper ese techo de cristal, ese muro de cristal a martillazos y quitarnos de encima nuestros propios complejos y nuestras propias interiorizaciones. Porque al final no hay peor discriminación que la discriminación que tenemos interiorizada. Y luego volví a ser la pregonera de las fiestas mayores de ese pueblo. ¿Quién me lo iba a decir a mí en aquella esquina que no me atrevía ni tan siquiera a pensar en un futuro, pero que al final, por una cuestión de supervivencia, al final, por una cuestión de defenderte y de que tienes los mismos derechos que tiene el resto de la población, y harta de escuchar, nada eres, nada vales y nada tienes derecho, y te revuelves contra todo eso y dices, sí vales, tengo derecho y además voy a luchar por esos derechos, y casi sin darte cuenta te conviertes en algo que ya no eres tú. Estás defendiendo a un conjunto de personas y al final adquieres unos compromisos. Y qué mejor que desde el Partido Socialista, porque siempre lo dije, los derechos tienen que pasar por un Congreso de los Diputados, los derechos tienen que emanar de ese Congreso donde están esos dos leones custodiándolo. Y así fue, y así lo vi. Y el matrimonio, y la ley de identidad de género, y la ley de igualdad de trato, que ahora está en el Congreso, y otras tantas y tantas legislaciones. Y finalizo diciendo que todas estas cosas, al final, son por lo que sientes que ha merecido la pena vivir la vida. La vida esa que a veces piensas que se te escapa con las manos, entre las manos, pero que también
otras tantas veces cuando lo ves todo oscuro, de pronto hay un horizonte y cosas impensables suceden. Porque como dije al principio, aquel pueblo que me echó a patadas, que no me dejó tan siquiera ir al entierro de mi padre, al final la vida se escribe con renglones torcidos. Y lo pude ver. Lo pude ver cuando vi el de mi madre. Y pude ver cómo lo sacaban. Por eso, nunca hay que desfallecer. Siempre hay que tener la frente muy alta, mirar de frente y soñar con esa ciudad y con esa sociedad arcoíris que decía el compañero Pedro Cerolo, al final de las baldosas amarillas. Allí nos encontraremos. Muchas gracias. Un aplauso tan auténtico como tú y gracias por ser tan valiente.